agradecemos al Señor esta oportunidad. Pueden tomar asiento unos minutitos. Gloria al Señor. Queremos felicitar a los pastores de la iglesia. Amén. Al pastor, amén, Gabriel Méndez, su esposa, a la familia, a la iglesia local. Les felicitamos en este aniversario. A los pastores que están de visita a Portalatín, a Pastora Libertad. Amén. Nos complace y es una bendición poder compartir este culto con ustedes. Gloria al Señor. Queremos que Dios nos dé la palabra necesaria para poder ministrarla en este evento, en esta ocasión tan importante. Me siento muy honrado. Yo sé que el pastor Gabriel es selectivo para especialmente para las actividades, y que nos haya concedido esta oportunidad para mí es una bendición. Gloria al Señor. Esperamos que Dios ministre a nuestras vidas. Yo le voy a pedir a los hermanos de la iglesia Pentecostal Tesalónica que me acompañan para que se pongan de pie y así yo sé quiénes vinieron. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Normalmente tenemos culto los viernes, pero con anticipación se nos hizo la invitación, hicimos los arreglos y también podemos estar aquí con este grupo de hermanos. Me acompaña mi esposa, la hermana Emilce Rodríguez. Dios me los bendiga. En el mes de diciembre pasado cumplimos 40 años de aniversario de matrimonio. Y ahora en el mes de junio de este año cumplimos 40 de nuestro primer pastorado. 6 meses de casado comenzamos a pastorear. No tenemos las virtudes, no tenemos las cualidades para esto, pero a Dios le plació. Y de esos 40 años, en el mes de enero de este año, en el mes de enero, cumplimos 30 años en la misma congregación, Iglesia Pentecostal Tesalónica, allí pastoreando, pero siempre estamos prácticamente allí aislados, no nos conocen nada más que en la casa, gloria al Señor, y estamos trabajando para el Señor, haciendo la obra del Señor, y queremos honrar y agradar al Señor con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tal vez el mensaje no sea el más adecuado para la ocasión. Gloria al Señor, aunque el pastor Portalati mencionó algo que yo creo que tiene relación con esto que vamos a estar hablando. Hace unas cuantas semanas nada más, una de nuestras sobrinas en Puerto Rico comenzaron a pastorear, cumplieron 1 año en el pastorado y nos invitaron para que fuéramos el predicador, estuviéramos allí para compartir con ellos y predicar en el primer aniversario. Dios me dio este mensaje que lo prediqué completo allá, y aquí yo escogí 4 puntos, 4 partes de este mensaje para compartirlas con ustedes, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Que Dios hable a nuestras vidas. Que Dios use su palabra por su espíritu para ministrar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Sabemos que hay mucha gente más preparada, capacitada. No soy evangelista, no soy apóstol, no soy profeta. Lo único que les pido es que me permitan predicar como si estuviera en la iglesia.
Gloria a Dios, muchas gracias, hermano. Les invito a estar puestos de pie a buscar la Biblia en 2 de Corintios y voy a leer un versículo bíblico que es muy conocido. Gloria al Señor. Como mencionaron, mi nombre es hermano Randy Rodríguez y pastoreamos la Iglesia Pentecostal Tesalónica en Davenport. 2 de Corintios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo el versículo 7. Bendice, alma mía, el Señor. Amén. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted sigue leyendo, usted va a ver algunas de las experiencias del apóstol Pablo en su ministerio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acompáñeme a orar, ore para que Dios me dé la palabra necesaria para ministrar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ore. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido la palabra necesaria, Padre amado, Señor, para ministrar a este pueblo en esta actividad, en esta celebración. Bendice, alma mía, el Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo la lleve y la ministre mucho más allá de lo que nosotros, Señor, nuestras capacidades y nuestros medios pueden hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Y aparte de lo que mencionamos, conocimos al pastor Gabriel, a su esposa, a la familia, casi desde sus comienzos de ministerio. Por lo menos hemos estado en 3 lugares de los que han estado, y le doy gracias a Dios por esto, que yo soy un predicador de esto, que soy de debut y despedida. Me invitan y no vuelven. Gloria al Señor, y aquí he predicado varias veces. Gloria al Señor, agradecemos esto al Señor. Predicamos bajo el título El Ministerio. El ministerio. Literalmente ministerio significa servir. El ministerio es un don que Dios nos otorga para servir a la iglesia. Y servir en nuestros alrededores, servir al mundo, pero en relación con la congregación, el ministerio es un don otorgado por Dios a nuestras vidas para servir. Y hay todo tipo de ministerio nosotros podemos encontrar en la Biblia. Hay unos 6 ministerios que yo identifiqué para este mensaje, que son ministerios malos, negativos. Gente con habilidades, con virtudes, con capacidades extraordinarias para el liderato, pero fueron malos. Y tomamos esto como ejemplo para nosotros ver la parte contraria a eso. Lo que debe de ser el ministerio bueno. Cuando nosotros vemos ese aspecto negativo que nosotros encontramos en la Biblia, unos porque eran malos por naturaleza, otros porque fueron llamados por Dios, descuidaron una área y unas cosas en su vida, su ministerio tomó otro rumbo. Pero esto nos enseña a nosotros lo que debe de ser el ministerio genuino.
Cuando hablamos acerca de servir como ministerio, nosotros que hemos sido llamados para un ministerio específico, tal vez servimos, desde el altar servimos, desde al frente servimos, predicando, enseñando, haciendo alguna labor importante dentro de la iglesia, pero todos nosotros los creyentes hemos sido llamados para servir. Y podemos aprender acerca de esto. Así que yo quiero mencionar de esos 6 que identifiqué para este mensaje, quiero mencionar 4 de ellos y el principio o la enseñanza importante que quiero extraer de eso para compartir lo que queremos compartir en esta noche. El primero yo lo identifiqué como el ministerio de Babel. Cuando nosotros encontramos en la historia de la Biblia cómo se va desarrollando la historia en la Escritura, surge el primer poderoso en la tierra, Génesis capítulo 10. Se llamaba Nimrod. Y de este hombre, y en esa época, surgió un primer movimiento que lo encontramos en Génesis capítulo 11. Allí se construye la Torre de Babel. Nimrod fue extraordinario líder, porque uno de los principios fundamentales de un líder es que la gente le siga y siga la visión que él tiene. Nimrod en eso fue extraordinario, mas sin embargo lo hizo en rebelión contra Dios, en desobediencia a Dios, en contra de los principios de Dios. Y en el pasaje bíblico que nos habla de la construcción de la Torre de Babel, del ministerio del liderato de Nimrod y lo que sucedió allí, hay algo que a mí me llama la atención de todo ese pasaje bíblico, porque no lo podemos compartir todo, que dice en el versículo 4 del capítulo 11, y esto quiero extraer de este hombre que llamé a esta parte el ministerio de Babel. Capítulo 11, versículo 4 del libro de Génesis dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, queremos llegar al cielo por otro medio que el que ha sido establecido por Dios. Y dice el pasaje bíblico: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Primer ministerio, el ministerio de Babel. Y hay algo que quiero enfatizar y mencionar de ese ministerio que enfoca la realidad de aquel ministerio, y nosotros todavía lo vemos en el siglo XXI. El propósito de ellos, o uno de los propósitos de ellos, fue: hagámonos un nombre. Lo que estamos haciendo es para hacernos un nombre. Que la gente recuerde nuestro nombre. Que la gente sepa quién yo soy. Y el ministerio de Dios no es para nosotros hacernos un nombre. Eso es secundario si acaso. Eso no es lo más importante. Lo más importante no es que nos hagamos un nombre. Y en el día de hoy encontramos ministerios que lo que procuran es hacerse un nombre. Después que tiene un nombre, lo demás corre solo. La gente va a apoyar, la gente va a respaldar, la gente va a seguir, la gente va a respaldar ese ministerio por el nombre que se ha levantado. Y muchas personas han llegado a hacerse de un nombre, y al hacerse de un nombre esperan muy
muchas cosas para su vida, para su ministerio. Tal vez tratos especiales, tal vez algunas situaciones fuera de lo común, tal vez que se le reciba de una manera, que se le trate de una manera, tal vez esos ministerios que le invitan a predicar a las 8 de la noche y llegan a las 8:30 porque ya tienen un nombre. Que tienen una tarifa como si fuera Uber. O el servicio de una grúa. Porque ya tienen un nombre. Como ya tienen un nombre, no pueden ir a cualquier parte, no pueden ir bajo cualquier condición, porque ya se hicieron de un nombre. Nimrod, Babel dijo, hagámonos un nombre. Y el ministerio es importante para servir, pero debemos de tener en cuenta que cuando uno sirve y Dios usa a uno, la gente lo ve, la gente lo mira, la gente lo admira, la gente lo honra, la gente lo respeta, pero de ahí trazar una línea para que nosotros nunca creamos que lo importante es que nosotros nos hagamos de un nombre. Porque cuando nosotros vemos eso, vemos la contraparte de eso, la verdad bíblica. Y es que nosotros hemos sido llamados no para hacernos un nombre, es para exaltar el nombre, es para predicar el nombre, es para enseñar el nombre, es para adorar el nombre, es para honrar el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, no mi nombre, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es para exaltar el nombre, es para predicar el nombre, es para adorar el nombre, es para honrar el nombre y no para hacernos un nombre. Como no es vigilia, le menciono el segundo ministerio. El ministerio de Balaam. Números capítulo 22, versículo 6, versículo 7. Dice de Balaam, el pueblo de Israel sale de Egipto para entrar a la tierra prometida. Está en el desierto durante 40 años. Están llegando a la tierra de Canaán, están cercanos a llegar a la tierra de Canaán y se encuentran con un pueblo llamado Moab. El rey de este pueblo, llamado Balac, escucha la historia de lo que ha pasado con Israel en esa trayectoria y sabe de algo, que hay un Dios poderoso que los defiende. Hay un Dios poderoso que está con ellos.
Este hombre tiene temor y utiliza una estrategia para tratar de detener el avance de ese pueblo que pase por Moab y que entre a aquella tierra. Se le ocurre algo: llamar a un profeta llamado Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Capítulo 22, versículo 6, versículo 7, dice: ven pues, Balac le dice a Balaam, enviando a unos príncipes, a unos siervos: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé, dice Balac de Balaam, yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. O sea, le llevaron dádivas, bienes de adivinación a Balaam para que viniera a maldecir al pueblo. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Se debate mucho si Balaam era o no era desde el principio, pero cuando nosotros leemos los capítulos 22, 23, 24 del libro de Números, nosotros vamos a encontrar a este hombre y cómo Dios le habló a este hombre. Las profecías extraordinarias que este hombre dijo acerca del pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios, por medio de Balaam, le dijo a Balac, dice: este pueblo yo no lo puedo maldecir porque es bendito por el Señor. Y si el Señor lo bendijo, yo no lo puedo maldecir. Haciendo esa historia larga, corta y con todas las enseñanzas que tiene, la cosa es que Balaam se resiste la primera vez, le envían más criados, con más honra, con más dádivas de adivinación. Balaam llega a Balac y el propósito de Balac era que maldijera al pueblo de Israel. Una de las profecías más extraordinarias que encontramos en la Biblia se encuentran en la segunda profecía de Balaam. De hecho, hay un texto bíblico, o hay unos textos bíblicos, unos pasajes bíblicos, que muchos de nosotros en muchas ocasiones los citamos, los recitamos, y es parte de la profecía de Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. Eso lo dijo Balaam en su segunda profecía. Tú me llamas a maldecir al pueblo. Yo no lo puedo maldecir porque es bendito por el Señor. Y usted encuentra en esos pasajes bíblicos cómo Dios le habló a Balaam. Dios le habló desde que antes de salir de allá, donde fueron a buscar a Balaam para que viniera a maldecir, Dios comenzó a hablarle a Balaam. Y durante esa profecía, Dios le habló a Balaam hasta que ya en la tercera, cuarta ocasión, ya dijo: ya yo no voy en busca ni de qué Dios dijo. Ya él bendecía al pueblo de Israel porque Dios lo había bendecido. Lo extraordinario de eso es cómo termina la historia de Balaam. Cuando el pueblo de Israel pelea con los moabitas, pelea con Moab y enfrenta y derrota a los moabitas y los mata, allí mataron a Balaam. Cuando Balaam aparece en escena, aparece como un profeta que Balac dice: yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Cuando muere, la Biblia lo identifica de esta manera. En el libro de Josué, en el capítulo 13 del libro de Josué, en el versículo 22,
dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaán el adivino, hijo de Beor, entre los que mataron. La pregunta es simple: ¿cómo Balaán se convierte de un profeta a un adivino? Aparece en el registro bíblico como profeta en sus primeros pasos de la historia y muere como un adivino. Cuando leemos esta historia y vemos en el capítulo 31 del libro de Números, y le menciono esto para hablarle algo acerca de la historia de Balaán en el ministerio actual, porque eso no se queda allá en Balac y se queda allá con Balaán y con Moab y con Balac. Esto nosotros lo vemos en el ministerio en el siglo XXI. Cuando nosotros encontramos en el capítulo 31 del libro de Números que habla acerca de Balaán, como Balaán no pudo maldecir al pueblo, él le enseñó una estrategia a Balaán. Dice, yo no puedo maldecirlo, tú no puedes maldecirlo, pero ellos mismos se pueden maldecir. Vea lo que dice en el capítulo 31, versículo 16 del libro de Números. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, no pudo profetizar en contra de ellos, pero aconsejó a Balac y a los moabitas. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Usted ve que en el capítulo 22, 23, 24 habla acerca de la historia de Balaán para ir a maldecir al pueblo, y lo que hace es bendecirlo. Se tiene que ir, o aparentemente en algún momento de la trayectoria ahí sucedió algo, pero se tiene que ir sin las dádivas de adivinación, porque no pudo maldecir al pueblo. Pero en el capítulo 25 del libro de Números, en el versículo 1 dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Y por qué empezó a fornicar con las hijas de Moab? Capítulo 13 del libro de Josué, porque por consejo de Balaam Israel prevaricó contra Dios. Yo no puedo maldecirle, pero mándale a las mujeres para allá en traje de baño, que pasen por allí, que se paseen, que llamen la atención de los israelitas, que forniquen con ellas, que las lleven a su sacrificio, y la maldición le cae sola. ¿Quién fue el de la idea? El de la idea fue Balaam. Ahora, ¿por qué Balaam le da esta idea? Balaam le da esta idea porque cuando fueron a buscarlo, fueron con dádivas de adivinación. Y como Dios no le permitió recibir esas dádivas de adivinación, porque Dios lo que hacía era bendecirlos por su boca, de alguna manera me tengo que llevar el premio. De alguna manera me tengo que llevar las dádivas de adivinación. Ahora bien, ¿qué eran? Dádivas de adivinación. ¿Cómo es que un profeta se convierte en un adivino? Por las dádivas de adivinación. O sea, Balaam puso su corazón, puso su mirada en el objetivo de las dádivas de adivinación. Si no me las llevo de una manera, me las llevo de otra. Si no me las gano de una manera, me las gano de otra. Si Dios no me permite alcanzarlas de una manera, yo busco la manera de alcanzarlas de otra. O sea, Balaam se convierte de profeta en
adivinación. Esto me lo llevo yo como quiera. Y esto habla del ministerio que está dispuesto a cambiar principios, a vender mensajes, a comercializar con esto. No importa lo que tengan que dejar, no importa lo que tengan que cambiar, no importa lo que tengan que negociar. Alabado sea Dios, cuando quitamos el corazón y la mirada del Señor para ponerla en la dádiva de adivinación, los profetas se convierten en adivinos. A su nombre, gloria. Eso le pasó a Balaam. Pero vea lo que advierte la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice, han dejado los falsos profetas y los falsos maestros de este tiempo dentro del contexto bíblico y se extiende hasta el siglo XXI. Ahora no está hablando del Balaam del Antiguo Testamento, el Balaam que fue a Moab para maldecir al pueblo de Israel. Pedro está hablando de los maestros que surgen y que están en el tiempo de la iglesia apostólica y que se extienden hasta el siglo XXI. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Qué fue lo que pasó con Balaam? En el camino se extravió. Dios lo usaba, Dios le daba palabra al que bendecía, Dios lo bendecía, al que maldecía, Dios lo maldecía, pero en el camino se extravió Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad. ¿Por qué se extravió? Porque amó el precio de la maldad. ¿Y cuál fue el precio de la maldad? La dádiva de adivinación. Entonces, como se vendió por dádivas de adivinación, se convierte en un adivino. Por eso es que hay gente que Dios usaba, hay gente que Dios hablaba, hay gente que eran instrumentos poderosos de Dios, pero en algún momento se extraviaron amando el precio de la maldad y se convierten de profeta en adivino. Yo soy pentecostal, yo creo en los dones del Espíritu, yo creo en la manifestación del Espíritu. Yo creo que Dios habla. Pero yo creo que Dios no habla de una manera tan extraordinaria y poderosa como su palabra. Todo lo que nosotros oímos y recibimos extra bíblico, sea sueño, sea visión, sea profecía, sea lo que sea, tiene que estar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nada puede sustituir la palabra de Dios, ni tan siquiera nada puede igualar la palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros vemos que hay gente que Dios usaba, hay gente que profetizaba, hay gente que Dios le usaba con los dones espirituales y Dios le usaba poderosamente. Dejó de usarlo, pero todavía se la inventan. O sea, si Dios no habla por el Espíritu, yo hablo por la imaginación. Y que esto quede claro, no todo lo que viene a su mente es Dios hablando. No todo lo que usted siente es Dios hablando. No todo lo que usted se imagina es Dios hablando. Eso hay que filtrarlo por la palabra de Dios. Si Dios habla, tiene que estar de acuerdo con esto. Y hay gente que Dios hablaba por medio de ellos y ya le dio Dios de hablar, pero todavía hablan en nombre del Señor. Lo que pasa es que ya no es Dios hablando. Y hay mucho que decir de esto, pero lo dejaremos para otra ocasión.
algo que identifica el ministerio de Balaam fue que se extravió amando el precio de la maldad. Eso dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pero vea lo que dice Judas en su epístola en el versículo 11, porque tiene solamente un capítulo. En el versículo 11 de la epístola de Judas, el hermano del Señor, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, eso no se quedó con Balaam. Y eso no se quedó en Moab, y no se quedó allá con Balac, y se quedó en aquel momento. Esto nosotros lo vemos en los días de la iglesia apostólica y lo vemos en el siglo XXI. Hay algo que, aunque no soy pastor de esta congregación, tengo que decirlo como pastor, porque no importa dónde predique y cómo predique, la mancha de pastor se me sale. Como los ministerios de profeta y el que profetiza y que le habla a la gente es tan atractivo, tienen las agendas llenas. Todavía hay creyentes en la iglesia que dicen que si Dios usa a alguien y le habla por el Espíritu, Dios habló. Pero de otra manera, pues Dios no habló. Y yo le digo a la iglesia, tal vez lo he dicho aquí en alguna otra ocasión anterior: usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Usted quiere que Dios le hable mucho, lea mucho la Biblia. Usted quiere que Dios le hable con voz audible, lea la Biblia en voz alta. Todo lo demás tiene que estar de acuerdo con eso. Todo lo demás tiene que ir a la par con eso. Y usted puede discernir, usted puede probar. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido entre vosotros. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 1. Discierne, no se trague todo lo que le digan. Porque hay gente que de profetas se han pasado a adivino. ¿Qué es lo que cambia a un profeta, a un adivino? Las dádivas de adivinación. Hay gente que por la ofrenda han cambiado el mensaje. Hay gente que por el bien y por la prosperidad del ministerio han cambiado los principios. Han dejado la sana doctrina. Han cambiado principios fundamentales. Y hay cosas que pueden ser negociables, pero hay cosas que no se negocian en este asunto. Si usted se quiere sentar aquí o se quiere sentar acá, eso es negociable. Si usted se quiere sentar al frente o se quiere sentar más atrás, eso es negociable. Si usted se quiere sentar en esa silla, en una más cómoda o en una más incómoda, eso es negociable. Pero cambiar los principios bíblicos, eso no es negociable. Una vez me dijo un compañero en el ministerio que llamó a alguien para ministrar en una actividad, y el individuo le preguntó: ¿quieres que te predique un mensaje de 100, de 200 o de 300? Eso no fue Balaam. O sea, un Balaam pero moderno. No fue que el Balaam. Es que hay Balaam en el siglo de hoy. Es que hay Balaam en el día de hoy. Es que hay Balaam en los altares de hoy. Es que hay Balaam que cuando cogen esto se prenden. Te ves que los altares se llenan. Porque a uno le puso la mano encima y le dijo: yo te llamé al ministerio, o
Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a hacer esto o a hacer lo otro. Porque usted se da cuenta algo de los profetas y de los ministerios de hoy, que siempre profetizan bien. Dios te va a promover y algunos tienen que promoverlos para el piso. O sea, que caigan de rodillas. Pero a todo el mundo promueven, a todo el mundo prosperan, a todo el mundo bendicen. Y algunos dicen, porque es que Dios nos llamó a bendecir. Dios nos llamó a bendecir al que Él quiere bendecir. Pero nos llamó a corregir al que hay que corregir. Y hay que enseñar lo que hay que enseñar. Sea cómodo para nosotros o nos incomode. Porque algo que la Biblia nos enseña y algo que nosotros podemos ver a través de la Escritura es que nunca los profetas le hablaron a la gente lo que querían escuchar. No, tampoco le hablaron lo que no querían escuchar. Ellos siempre le hablaron lo que ellos necesitaban escuchar. No lo que querían o lo que no querían, porque para yo ser de sana doctrina y ser fundamental y ser estricto, no tengo que llegar a otro grado, a otro extremo, de irme al otro extremo. Es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y mucha gente se va a incomodar. Mire, si nosotros queremos agradar a todo el mundo, nos vamos a buscar un problema, porque eso ni Dios pudo hacerlo. Jesús no pudo agradarle a todo el mundo. Y de hecho, a Jesús lo crucificaron porque no le agradó a todo el mundo. Pero gracias a Dios por eso nosotros estamos aquí hoy. Alabado sea el Señor. Así que el ministerio de Balaam es el ministerio que comercia, el ministerio que negocia, el ministerio que cambia el mensaje, la doctrina o hasta los principios por dádiva de adivinación. Este mensaje no se negocia. No se cambia. Alabado sea Dios. Tercer ministerio, y estos dos que quiero compartir ahora, de aquí se puede hablar 2 o 3 días. El ministerio de Elí. Al ministerio de Elí yo le llamo el ministerio del sentado. ¿Por qué yo le llamo el ministerio del sentado? Porque cuando Elí aparece en escena, aparece sentado. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 9. Aparece Elí sentado y allí llega Ana al templo a orar. Él estaba sentado junto al pilar del templo. Cuando los filisteos pelean contra Israel y roban el arca de Dios, salen para pelear contra los filisteos, se llevan los hijos de Elí, se llevan el arca y derrotan a Israel y se roban el arca. Gloria a Dios por Jesucristo. Me siento tentado a hablar algo de eso, ¿verdad? Que no puedo. Se roban el arca y traen las noticias a Silo, donde estaba el sumo sacerdote Elí. Le traen las noticias y es la última vez que Elí aparece en escena. ¿Dónde estaba? Sentado. El ministerio del sentado. No es problema sentarse y no es problema descansar. Entienda, iglesia, que los pastores, que los ministros y los siervos de Dios siguen siendo humanos como usted. Seguimos siendo humanos como usted. Nos cansamos, nos entristecemos, nos afligimos, nos atribulamos, nos desalentamos, nos desanimamos. Y usted ve que el pastor llega siempre a la iglesia y usted se cree que todo está bien siempre. No, es que llega cuando está bien, llega cuando está desanimado, llega cuando está medio enfermo, llega cuando está frustrado, llega cuando tiene problemas, llega cuando tiene necesidades, llega cuando tiene situaciones difíciles. Usted puede pensar
que todo está bien y que no tiene ningún tipo de problema, porque cualquier hermano, por cualquier situación, se queda en la casa. Eso no es aquí, eso es allá en Tesalónica. Pero el pastor llega y se cansa y tiene momentos difíciles y hay noches que no duerme. Yo no sé si eso nos pasa a algunos nada más, pero que se acuesta a dormir y abre los ojos así, pensando en el problema de la iglesia, pensando en el problema de los hermanos. Cuando los hermanos, inclusive el que tiene problemas, está tirado para atrás, durmiendo feliz de la vida. No es problema, no hay ningún problema y no hay ningún conflicto bíblico cuando un hombre de Dios toma descanso, cuando un hombre de Dios come, cuando un hombre de Dios saca un momento para él, cuando un hombre de Dios se sienta porque está cansado. Aparte de que Elí tenía que sentarse más que muchos otros porque tenía 98 años. Tenía que sentarse más. Pero el problema no es ese, el problema es que se desarrolla el ministerio sentado y el ministerio no se desarrolla sentado. Esto es de pie y avanzando. Usted quiere que Dios lo use, usted quiere que Dios le bendiga, usted quiere ser un instrumento de Dios, usted quiere ser funcional en la obra, póngase de pie y avance. No es el problema. El problema es que en esa etapa y en esa condición, él perdió las virtudes de su llamado. Como dije, de este sí que podemos hablar mucho y del próximo que les voy a mencionar. Pero el problema es que en esa, sentado desde el comienzo hasta el final, en el proceso, Elí perdió el discernimiento. Elí perdió la visión. Elí no estorbó a sus hijos. Y Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Ni la discernía tan siquiera, ni entendía, ni se acordaba cómo era la voz de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, nosotros podemos ver en la trayectoria. Aparece Elí, está sentado junto al pilar del templo. Llega Ana para orar y Ana está derramando su alma delante del Señor. Y él dice, digiere tu vino, estás borracha. O sea, está orando y él la identifica como borracha. ¿Qué es discernimiento? Confundir a un borracho con alguien que está gimiendo delante de la presencia de Dios. Los otros días yo le dije algo a los hermanos, porque es muy común en el día de hoy. Usted ve a alguien triste, usted ve a alguien llorando, usted ve a alguien gimiendo. Hay alguien que quiere hacer algo por él y está gimiendo en el altar, o Dios lo toca en el culto y está gimiendo y está llorando. Viene alguien inmediatamente a abrazarlo. Déjelo quieto. Deje que Dios trate con él. Deje que Dios ministre a su vida. Deje que derrame su alma. Cuando Dios termine con él, usted va y lo abraza. Alabado sea Dios. Pero deje que Dios termine con él. Deje que Dios trate con él. Hay gente que está llorando. No siempre se llora por tristeza. No siempre se llora por problemas. Pero si los tiene y viene a llorar, es el mejor lugar para venir a derramar nuestras lágrimas delante del Señor. El salmista David dijo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Se llora hasta de alegría, se llora.
Y si nosotros como creyentes le faltamos al Señor y venimos al altar a llorar, es el mejor lugar y la mejor manera para arreglar el problema. Le fallamos a Dios, vamos a venir a arreglarlo. Y si nosotros tenemos que llorar delante de Dios, lloramos delante de Dios. Si hay algún problema, como era el caso de Ana, se sentía acosada, se sentía humillada, ya no encontraba qué hacer, vino al templo a llorar y el sumo sacerdote le dice: esta bocacha. Se pierde el discernimiento, se pierde la visión. Los hijos de Elí se descarriaron y no hay problema. Hay muchos siervos de Dios, extraordinarios siervos de Dios, buenos siervos de Dios, hombres de Dios íntegros, y sus hijos se descarrían, se apartan. No, yo prediqué un mensaje que lo titulé El corazón de David y los hijos de Saúl. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no tenía hijos como Jonatán, hijo de Saúl. No había uno que fuera como Jonatán. Jonatán vivió con Saúl, creció con Saúl, peleó con Saúl y murió con Saúl. Busca un hijo de David que hubiera hecho eso. Quiere decir, David, un hombre conforme al corazón de Dios, una casa disfuncional. Saúl, un impío, y tenía un hijo como Jonatán. Eso no identifica. El problema no es que se descarríen. El problema es que estén descarriados y tengan ministerio en la iglesia. El problema es que estén descarriados y sean los músicos de la iglesia. El problema es que estén descarriados y sean los que predican y enseñan en la iglesia. El problema es que estén descarriados y no se les estorbe. El Señor no lo amonestó porque se apartara, lo amonestó porque no los estorbó. No puedo impedir que dejes al Señor, que te aparte, que no vuelva más a la iglesia, o que en la iglesia no quiera andar ordenadamente, pero aquí hay un orden. Te sientas como cualquier otro hasta que Dios trate contigo y te arregle. Bendice, alma mía, al Señor. Fue el problema de Elí. Alabado sea el Señor. ¿Y qué le parece a usted cuando en el capítulo 3 Dios comienza a tratar con Samuel? Dios le habla a Samuel. Samuel, Samuel. Y va corriendo Samuel porque todavía no conocía a Jehová. Y va donde Elí. ¿A dónde más? ¿Qué mayor fuente? ¿Qué mayor ejemplo? ¿Qué mayor contacto podía tener él en el ministerio que el sumo sacerdote Elí? Yo no te llamé, vete a dormir. Segunda vez Dios le habla a Samuel, Samuel, y va donde Elí. Yo no te llamé, vete a dormir. Tercera vez, Samuel, Dios le habla a Samuel y llama a Samuel y va donde Elí. Y, ay, sí, yo me acordaba que Dios hablaba. Si aquí habemos tres, está Samuel, estoy yo y está Dios, yo no lo llamé, tuvo que haber sido Dios. O sea, Elí no se acordaba, no identificaba, no discernía la voz de Dios. Dios hablando, y tuvo que hacerlo 3 veces para entonces él entender que era Dios que llamaba al joven y le dice ahora, vete, acuéstate, y si te llama otra vez, dile, heme aquí Jehová, tu siervo oye, alabado sea Dios. O sea, él se acordó en la tercera ocasión, él se acordó que Dios habla, él se acordó que Dios llama, él se acordó que Dios trata personalmente con la gente. Le tomó 3 veces para darse cuenta, porque estaba sentado y no era físicamente nada más, espiritualmente se sentó. Y aunque nosotros tenemos que descansar, tenemos que tomar nuestro tiempo, tenemos que alimentarnos, nosotros espiritualmente no podemos tomar vacaciones.
No podemos desconectarnos. No podemos perder la relación. Yo no puedo orar solamente cuando voy a predicar. Yo no me voy a preocupar solamente cuando tengo una parte. La vida espiritual hay que cuidarla. La vida espiritual hay que cultivarla. La vida espiritual hay que abonarla. La vida espiritual hay que velarla. Velar y orar para que no caigáis en tentación. Siéntate cuando necesites sentarte. Acuéstate cuando necesites acostarte. Aliméntate cuando necesites alimentarte. Pero nunca nunca descuidemos nuestra relación personal con el Señor. Que no se pierda el discernimiento. Que no se pierda el temor de Dios. Que no dejemos de identificar la voz del Señor. Cuarto ministerio. Si de uno se puede hablar es de este. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. El ministerio de Absalón. Y como yo quiero salir de aquí hoy, me voy a decir algunas cosas de ese ministerio. Absalón era hijo de David. Absalón no era el heredero al trono, pero él quería reinar. Alabado sea Dios. Para tú conocer la historia de una iglesia, tú tienes que estar ahí. Tú tienes que ver la trayectoria. Los hermanos cumplen 17 años. Ellos saben los 17 años que ha pasado en esos 17 años. ¿Quién ha pasado por aquí? Y a eso yo le digo algo. Hay gente que están en la iglesia de pasada. Hay unos que empiezan, crecen, ahorita escuchábamos una hermana, comienzan, crecen, se desarrollan, están ahí. Y esa es la gente que está en la iglesia en momentos buenos y en momentos malos. En momentos de bendición y en momentos de crisis. Cuando las cosas están bien y hay bendición por todas partes o en todas las áreas, pero cuando hay momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza. De hecho, en la iglesia usted quiere identificar la gente tal vez más fiel en la iglesia. Vaya a la iglesia en los cultos de oración y en los cultos de estudio bíblico. Porque los que nos paramos aquí tenemos que motivar, tenemos que estimular, tenemos que animar, tenemos que dejarnos usar por el Señor. Pero hay quien se prende solamente con esto. Una vez yo le dije a alguien, voy a comprar micrófono para todo el mundo. Todo el mundo con un micrófono en la mano. Porque hay gente que se prende cuando toca esto, cuando agarra esto, cuando tiene esto. Y se prenden. Y quieren que los hermanos se prendan hasta que sueltan esto y se sientan. Digo, yo no quiero ser de tropiezo para nadie, pero vélelos. Si no alaba ya, que no obligue a la gente a alabar cuando se pare aquí. Alaba que están muertos, pero ellos se mueren cuando sueltan esto y se sientan. Esos no son los que están aquí, esos son los que están allá. Pero por si acaso, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Y tengo que decirle algo en relación con esto. Aquí no hay que envidiar ni tratar de quitarle, de destronar el ministerio
ministerio a nadie. Aquí no hay que pelear por ministerio, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros y sabe en lo que tú puedes funcionar y que puedes trabajar. Tú no tienes que pelear con el hermano para tratar de tomar el lugar del hermano. No tienes que quitarle el ministerio a nadie, porque Dios es poderoso para levantar ministerio. Y si algo hay en la obra del Señor, es trabajo. Aquí no hay que hacer. No hay que hacer campaña política. ¿Cuántas cosas yo quisiera decir? Pero Absalón nos enseña algunas de ellas. Absalón es el hombre que para llegar a la posición usurpa, traiciona, conspira. Tengo que decirle algo acerca de eso, porque hay gente que como Dios no los ha llamado, como Dios no los ha puesto, pero quieren llegar como quiera que sea, se buscan a 2 o 3 hermanos que están incómodos, que no están muy contentos, y hacen culto de oración en la casa. Y se llaman por teléfono. Y se buscan a los que están incómodos, a los que tienen alguna diferencia en la iglesia para hacer. Eso fue Absalón. Eso fue Absalón. Bendice alma mía al Señor. Conspiró. Absalón engañó a David, engañó a Joab, engañó al pueblo. Y entre eso, él hizo creer algo que es muy común dentro de estos movimientos. Porque es que en la iglesia, hermano, usted va a encontrar en algún momento falta y debilidad en el pastor y en la familia. Usted va a encontrar falta y debilidad en el liderato. Usted va a encontrar falta y debilidad en un hombre de Dios. Las va a encontrar. Bueno, yo no sé si a mí se me ocurre eso nada más, pero yo lo he hecho 2 veces en la iglesia. Yo he hecho 2 veces una dinámica en la iglesia y le doy una tarjetita a los hermanos y les digo, escriba por ahí sus virtudes y sus defectos. En media hora no han escrito nada. Vire la tarjetita del otro lado y ponga las virtudes y los defectos del pastor. Esto lo he hecho yo en la iglesia. En una ocasión me encontraron 24 defectos. Y me encontraron 24 porque había 12. Y 12 por 2 son 24. Pero para poner 2 de ellos, el día no les alcanzaba. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos de aquí, estamos ministrando a la gente, pero toda la gente que está ahí está viendo acá, está mirando acá, está observando acá. Y yo personalmente, yo le digo, para usted encontrarme defectos a mí no tiene que pasar mucho trabajo. No lo va a pasar. Absalón, cuando usted lee capítulo 15 del segundo libro de Samuel, usted va a encontrar que él dijo, ¿quién me pusiera como príncipe en Israel? Yo les haría justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? En la actualidad, yo lo puedo hacer mejor. Si yo fuera pastor, yo no diría eso. Si yo fuera pastor, yo no haría eso. Si yo fuera pastor, yo no pondría a ese. Si yo fuera pastor, yo no usaría a esa. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no es el pastor.
Usted lee en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 8, en el versículo 15, acerca de David. Miren, David, como mencioné ahorita, David era un hombre conforme al corazón de Dios, con todas sus virtudes y sus defectos. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero la Biblia dice algo de David en el capítulo 8, en el versículo 15 del segundo libro de Samuel, que él reinaba en todo Israel con equidad y justicia. Y Absalón dijo, ¿quién me pusiera a mí? Yo le haría justicia. O sea, yo lo podría hacer mejor que David. Y David era su padre. No le importó que fuera su padre. Él usurpó. Como Dios no lo puso, le quitó. Pero como se lo quitó a la mala, lo perdió también así a la mala. Él conspiró y se buscó la gente que estaba medio disgustado. Usted quiere encontrar gente disgustada en la iglesia, tampoco va a pasar mucho trabajo. Usted tiene que verlo cuando llega a la iglesia ese. O cuando sale del culto. Porque mire, hay cultos que se dan extraordinarios, cultos bendecidos, como un culto como este. Y hay gente que sale del culto y solamente ve los defectos del culto. No se gozaron ninguna bendición del culto. Hay gente que cree que puede hacerlo mejor. Absalón es este tipo de persona. Dios no lo puso, Dios no lo llamó, pero yo quiero ser como quiera que sea. Yo quiero ser y yo lo puedo hacer mejor. Pues tal vez, pero comienza de cero. Bendice alma mía al Señor. Cuando encontramos la historia de Absalón en la escritura y cómo David tuvo que huir y cómo David aún sale a pelear contra los hombres de David, contra Absalón y los que le siguieron. Dios, tengan misericordia de Absalón, mi hijo. Absalón subió y así mismo bajó. Absalón llegó y así mismo desapareció. Ese es el ministerio de Absalón. El que llega por traición, el que llega porque usurpa, el que llega porque se aprovecha, el que llega porque cree o piensa que puede hacerlo mejor. Y seguramente alguno podrá hacerlo mejor. Pero tiene que hacerlo dentro del orden establecido por Dios. Y usted se va a dar cuenta cuando esté aquí lo que implica eso. Cuando usted tenga el ministerio, cuando usted llegue al ministerio, usted se va a dar cuenta de que no es lo mismo decirlo que hacerlo. No es lo mismo verlo y criticarlo que vivirlo y tener que enfrentarlo. No es lo mismo. Nosotros encontramos estos tipos de ministerio en la Biblia. Hay otros más. Son ministerios que cometieron grandes errores o ministerios malos, pero que nos enseñan lo que deben ser el buen ministerio. Y vamos a 2 de Corintios 4:7. ¿Qué tiene que ver todo esto con eso? Usted va a 2 de Corintios y usted va a encontrar capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y hasta el versículo 1 del capítulo 7, que todos hablan del ministerio. Incluyendo 2 de Corintios 4:7. Todos hablan del ministerio. Todos esos capítulos, desde el capítulo 2 hasta el versículo 1 del capítulo 7, hablan del ministerio. Para que usted tenga una idea, capítulo 2, versículo 12 al 17, un ministerio triunfante. Capítulo 3, versículo 1 al 3, un ministerio recomendado. Capítulo 3, versículo 4 al 18, un ministerio de gloria. Capítulo 4, versículo 1 al 6, un ministerio honrado. Capítulo 4, versículo 7 al 18, un ministerio probado.
dado, capítulo 5, versículos 1 al 10, un ministerio de confianza. Capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 10, un ministerio de dedicación y reconciliación. Capítulo 5, versículo 11 al 13, un ministerio de exhortación con apelación al afecto y el mandato de separación. Y dentro de eso nosotros encontramos 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Después el apóstol habla de situaciones en su vida y en su ministerio, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vea que todo eso habla de la vida del ministerio del apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es que nosotros somos el barro, alabado sea Dios, pero el tesoro está dentro de ese barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Estoy terminando. Cuando nosotros oímos cosas como, por ejemplo, la mujer que trae el vaso de alabastro para derramar el perfume en los pies de Jesús, hay gente que tiene la idea de que lo valioso era el vaso, y el vaso no era lo valioso, era el perfume de nardo que estaba dentro del vaso. Pero para que ese perfume hiciera el trabajo había que romper el vaso. Sencillo. Tú eres el vaso. Yo soy el vaso. Pero la excelencia, el tesoro está dentro de ese vaso. Que como los ministerios mencionados, como el de Babel, entendamos que hemos sido puestos para exaltar el nombre del Señor. Como el de Balaam, tenemos que honrar al Señor, aunque de alguna manera nos vaya bien, pero esto no se cambia ni se negocia. Que aunque como el ministerio de Elí, con todas esas características, no podemos perder la relación con el Señor. Como el ministerio de Absalón, que nosotros encontramos lo que hizo, más vale la fidelidad, la lealtad, que las habilidades que podamos tener. Pastor Gabriel y su esposa son vasos, pero la excelencia del poder está dentro del vaso. Literalmente se refiere al ministerio. Sí, el Espíritu Santo, el ministerio que otorga ese espíritu pero tenemos este tesoro en vasos de barro, el ministerio que puso el Espíritu en nosotros. Y con esto termino. El vaso es valioso, el vaso es importante, pero lo más importante es lo que está dentro del vaso, es lo que está dentro del instrumento, dentro, amén, de la herramienta que Dios usa. Nosotros somos valiosos, pero lo más valioso, el tesoro, está dentro del vaso. La excelencia del poder está dentro del vaso, para que esa excelencia sea de Dios y no de nosotros. Porque un día este vaso se quiebra, este vaso se rompe, este vaso se deshace, pero la excelencia del poder sigue manifestándose. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar.
Espíritu Santo llama. Dios capacita, el Espíritu Santo nos usa, el Espíritu Santo está en nosotros, somos instrumentos, somos vasos, somos herramientas, pero la excelencia del poder está dentro de nosotros. A su nombre, gloria. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has concedido. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este mensaje en este altar, en esta actividad. Gracias por la familia pastoral. Gracias por esta congregación. Gracias, Padre mío, por cada instrumento. Gracias, Padre mío, por cada vaso. Alabado sea Dios. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú ministres y que tú seas glorificado en nosotros. Y que nos uses para gloria de tu nombre, sin nunca perder la visión de quien se merece toda la gloria. Si en este lugar hay alguien que no ha reconciliado